Así es momento de analizar estos retos y desafíos de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República. Y para ahondar de este tema, tenemos a nuestro invitado de cada miércoles, Max Santa Cruz, con quien conversamos de estos temas políticos. Max, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches, Fernando. Tal, buenas noches a la audiencia de La Medida. Nuevamente, un verdadero gusto estar con todos ustedes. Max, quisiera pedirte de una manera, pues, muy resumida, ese aspecto de la salida de Nery Ramos como presidente y la llegada del diputado Luis Contreras como presidente de la Junta Directiva para este año. Uno de los temas que tal vez a mi criterio siguen siendo una duda es establecer de manera clara quién es el oficialismo y quién es la oposición. Porque una cosa es lo que nos dicen los nombres de los partidos, de quienes están en el Ejecutivo y quienes están o integraron ese partido en la bancada del Congreso, pero quiénes son los que realmente apoyan o se apoyan en los temas en común, por ejemplo, hoy en día en diferentes bancadas con relación a los intereses del Ejecutivo. Dicho esto, ese es el resultado de la conformación de esta Junta Directiva que hoy recién tomó posesión. No es poca cosa que 8 partidos estén representados dentro de esta Junta Directiva, solo repite cabal con 2 posiciones, lo cual tal vez incluso si uno se pone a ver el escenario de la política, el que no está ahí producto de una negociación y que incluso yo creo que en algún momento tuvo la oportunidad de estarlo, es la UNE. De ahí otros partidos que integran este bloque entre oposición y entre oficialismo, pues están representados y reflejados. Sin duda esa es la primera observación que podría hacer en ello. Segundo, no es casualidad tampoco que el anterior presidente de la Junta Directiva, el diputado Nery Ramos, pues haya quedado como producto de la negociación ocupando esta primera vicepresidencia dentro del Congreso. Si ustedes se dan cuenta, tanto el presidente Contreras como el expresidente Ramos provienen de bancadas pequeñas dentro del ámbito del Congreso. Sí. Azul son 2 diputados, en el caso de Creo son 3. Esto se hace, imagino yo, que es por no generar más aspavientos dentro de las negociaciones dentro de las diferentes bancadas y que partidos con poco número de miembros, pues se hace más fácil al momento de no estar tanto en el conflicto de la decisión por número, sino en la decisión por consenso. Es ahí donde se canta a que hoy en día el Congreso lo presida Luis Contreras, como lo fue en su momento Nery Ramos, que no es una práctica nueva. Recordemos que en la legislatura donde Álvaro Arzú también fue presidente, el Partido Unionista tampoco tenía muchos miembros dentro de su bancada, y así lo fue en su momento, que si no estoy mal, también Oscar Chinchilla, también de Partido Creo. Es decir, ya es una forma de entender la política hoy en día al momento de elegir la Junta Directiva del Congreso de la República. Max, este Congreso ha tenido precisamente esa particularidad, ¿no? Antes nos recordamos, yo creo que ya quedó en el recuerdo, las famosas aplanadoras, ya sea del oficialismo o ya sea de la oposición. Aquí hemos visto precisamente eso, acuerdos y aprobaciones por consensos. Prácticamente vamos proyecto por proyecto. ¿Esto podría entonces continuar o cómo podría ser la dinámica del Congreso durante este año con esta nueva Junta Directiva? Yo creo que estamos de frente a un proceso incluso electoral que empieza ya o empezó desde el año pasado a mostrarse con algunos de los que pretenden o persiguen un cargo de elección, a hacerse público, pero creo que el próximo proceso electoral precisamente va a tener esa característica, no tener grandes estructuras partidarias, sino ser estructuras de organización más pequeñas, con capacidad de llegar de manera más eficiente a los diferentes actores. Y eso se va a reflejar en el Congreso. Yo lo que tengo temor es que esta Junta Directiva y este año del 2027, de 2026, siendo un año preelectoral, 2027, no tenga tal vez la dinámica y la velocidad o el empuje sobre los temas per se legislativos, como es la elaboración de las leyes, que hay por lo menos algunas que son interesantes que hay que tener en cuenta, como la ley de lavado de dinero y de otros activos, que es fundamental para la capacidad y competencia del país en el ámbito internacional, la ley contra los
ciberdelitos o la ciberdelincuencia, la ley de modernización de puertos y algunas reformas de la ley de alianzas público-privadas. Menciono esto porque eso creo que va a quedar en un segundo plano frente a la instalación de las comisiones de postulación, que ya empezamos con el proceso de la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde el Congreso tiene mucho que decir dentro de los 10 magistrados que resultan electos, 5 titulares y 5 suplentes, pero también durante el proceso de la Corte de Constitucionalidad, donde se va a elegir un representante y un suplente del Congreso de la República, y posteriormente en la elección del fiscal general, que si bien es el presidente, se encarga el Congreso de presentar estos 6 candidatos finales, que es de donde el presidente decide quién podría ser el próximo o la próxima fiscal general. Ya después el tema de la Contraloría General de Cuentas va a llevar y va a contener a mucho del actual Congreso de la República. Y un tema que no es tampoco desapercibido, el hecho de poder sentarse nuevamente en la Comisión de Finanzas con el ministro de Finanzas a decidir cómo se va a presentar la ampliación presupuestaria con base en el presupuesto del 2025, solo que en el 2026. Porque si no, no les van a salir las matemáticas para lo que tenían previsto. Y aquí hay un interés compartido de oposición o de oficialismo, en donde estamos viendo que los diputados distritales, lógicamente, tenían interés en que lleguen finalmente los recursos a sus diferentes distritos o a sus diferentes municipalidades, porque al final también es un año preelectoral. Entonces, hay muchos intereses de por medio, sin duda. Esta legislatura no la tiene fácil. Se apela a la experiencia de Luis Contreras, que es uno de los legisladores con mayor antigüedad dentro del Congreso de la República, y que esto podría darle un manejo de experiencia en términos de los tiempos y las formas para que no se fueran las discusiones tal vez en otros objetivos y que se distrajera de la agenda prioritaria que son para, pienso yo, para la mayoría de los guatemaltecos, estas elecciones de segundo grado que se tienen en este año. ¿Cómo podría visualizarse el trabajo del Congreso este año que es preelectoral, con naturalmente esos intereses que han caracterizado siempre a grupos específicamente dentro del Congreso por promover las candidaturas? Este año la ley electoral permite ya anunciar precandidaturas. ¿Cómo puede realmente afectar ese desenvolvimiento del trabajo del Congreso en materia legislativa? Yo pienso que podría afectar. En sí, arrancamos con la ampliación presupuestaria a como se tenía concebido bajo las motivaciones que muchos creemos que así fue, que era conseguir el voto distrital para que al final se aprobara un presupuesto y viniera con el paquete amarrado, que era también los recursos o los fondos multianuales hacia los consejos de desarrollo. Ahí es donde hay que poner atención como ciudadanos. Espero yo que no jueguen verdaderamente con este año en términos de estas elecciones de segundo grado, porque sí nos estamos jugando gran parte de la institucionalidad democrática de este país y la credibilidad. Si logramos verdaderamente tener procesos que reflejen cuáles son las aspiraciones de los ciudadanos, pero que también sean de manera transparente, consecuente, apegadas a la ley con la mayor objetividad posible, pues entonces creo que los guatemaltecos vamos a reconocer y agradecer. Venimos de un proceso, por ejemplo, a nivel del Tribunal Supremo Electoral, con muchísimas dudas sobre el manejo del anterior proceso electoral, en términos de qué partidos se cancelaban, qué candidatos se aceptaban, lo que estás mencionando hoy en día, quiénes pueden hacer campaña, qué se considera campaña anticipada, cómo se registra o no, de dónde viene el financiamiento electoral, si es lícito o ilícito, o bien incluso se empieza ya a pensar, que no sé si es lo más afortunado, de que pudiera abordarse algunas reformas a la ley electoral todavía de partidos políticos a estas alturas del partido. Claro. Creo que eso pondría un poquito más en duda y por qué se hace tan a la carrera cuando se han tenido 3 años o un poco más para poder hacer este proceso y lo van dejando al finalito, que es como para que todo cambie, pero todo quede igual. Claro. Esa es un poco la preocupación. Pero yo esperaría, en serio, apelando a la responsabilidad, a la madurez y a la seriedad de quienes hoy en día tienen la oportunidad de estar en el Congreso de la República, de que atiendan ese llamado ciudadano y que verdaderamente den respuestas a toda la población sobre cuáles son los objetivos de lo que se espera en estas elecciones de segundo grado, pero también en estas leyes que están pendientes, que son fundamentales, especialmente la ley esta de lavado de activos y de dinero y otros activos. ¿Qué aspectos serán claves, Max, para que la dinámica en el Congreso de la República sea ágil, sea priorizando así esas agendas de interés nacional y sobre todo para que esta junta directiva pueda cerrar el año con éxito, porque tiene varios desafíos también? Yo esperaría que no empezaran a enarbolar las banderas partidarias del éxito
frente a los propios oponentes o quienes de repente no resulten de acuerdo a lo que se decida al final de cuentas en el Congreso. Porque si empezamos a sacar las banderas preelectorales y partidarias en estas discusiones para decir yo le gané a fulano y sutano pues no hizo tal cosa, pero con un interés distinto a la discusión legislativa, sería, siento yo, muy, muy peligroso en términos generales. Creo que algunos van a aprovechar en un año preelectoral sin duda a tratar de granjear esa simpatía frente a la población, ojalá que con buenos propósitos y resultados, pero otros me preocupa que puedan tratar de dirigir una agenda legislativa hacia intereses que tal vez no están en el escenario, pero que puedan retrasar, entorpecer la aprobación o la discusión de las agendas. Recuerden cuántas veces no hemos visto estas sesiones que son suspendidas por falta de quórum o porque se cambian los puntos a último momento, presentando cambios dentro de la agenda del día, o cómo se alargan las interpelaciones a veces sin ningún resultado, pero es parte del manejo legislativo, etcétera. O sea, no estamos en serio ya para esto, nos estamos jugando muchísimo como país y ojalá que eso lo entiendan y que no sea el botín preelectoral el que prevalezca, sino que verdaderamente sea parte de esta respuesta que todavía tienen la oportunidad de limpiar cara y presentarse, si es que quieren y tienen absolutamente el derecho de hacerlo, como candidatos en el próximo proceso electoral, pero por las razones correctas y con las formas correctas para que la gente decida si al final de cuentas les da su voto o no. ¿Cómo podría esa experiencia de la que nos platicabas de Luis Contreras poder generar un Congreso con más empatía, con más unión y con mejores resultados para una población que está obviamente siempre a la espera cada vez de mejores leyes que les cambie la vida para bien? Bueno, podría ayudar en el caso de Luis Contreras con relación a la presidencia de Nery Ramos, de que algunos ya veían a Nery Ramos o ven a Nery Ramos como un posible candidato a la presidencia de la República. Entonces, ya de por sí alguien que se sienta en una presidencia de un amigo legislativo, pensarán de que si está al frente de la presidencia y si hace tal conferencia o tal actividad, pues lo está buscando en aras de poder subir su nivel de popularidad, de aceptación y haciendo una plataforma política electoral. En el caso de Luis Contreras, imagino yo, por la trayectoria que ha tenido en el Congreso, pues estará buscando la reelección a su curul, pero no estaría buscando un puesto de disputa como la de Nery Ramos, en este caso a la presidencia de la República. Eso podría bajarle un poco el nivel de la tensión que podría existir o surgir entre los diferentes actores que conforman la Junta Directiva y entre las diferentes bancadas. Y tratar él, con la experiencia, evitar que esos manejos a veces mañosos de los tiempos, de las formas, de las interrupciones, se pueda dar. Creo que eso puede ayudar él a coordinar, a dirigir, a darle sin duda sentido y sobre todo responsabilidad a ese manejo legislativo. Yo esperaría que quienes integran la Junta Directiva, pero también el resto de diputados que integran el Congreso, pues atiendan precisamente esa experiencia o respeten esa experiencia en aras de la construcción de una agenda legislativa fundamental, paralela. Elecciones de segundo grado, año preelectoral con responsabilidad y leyes pendientes de aprobarse que son fundamentales para poder seguir construyendo este país. Hay leyes de las alianzas público-privadas que quienes hemos visto cómo está la situación del país en términos de infraestructura, se hace urgente que la terminen de definir para que las reformas necesarias nos hagan avanzar en ese sentido, por mencionar uno de los tantos temas urgentes. Claro. Tenemos una nueva junta directiva para este periodo 2026-2027. Aquí hemos profundizado sobre esos retos, desafíos, la dinámica. Ha sido un análisis interesante, Max. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes como siempre por la invitación, es un verdadero gusto, y a ustedes en casa que tengan una muy feliz noche. También agradecemos a Fernando Prera, quien nos acompaña en estos temas. Hoy estuvimos abordando también el informe de gobierno y, por supuesto, es un honor poder compartir este espacio contigo. Buenas Muchas noches. gracias, Andy. El honor es para mí. Feliz noche, Max. Gracias por haber estado acá. Y, por supuesto, la mejor de las noches para usted, amigo y amiga televidente. Y la invitación, como siempre, no cambie porque regresa Sandy Monroy con más acá en A la Media. Vamos a la pausa.